Ahora sí, conectamos con Daniel Barragán a propósito de esto que se denomina gobierno abierto, que lo tienen más de 75 países en todo el mundo. Daniel Barragán, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a la audiencia. Esta alianza mundial que tiene que ver con gobierno abierto es una política mundial de eso, de que los gobiernos, las instituciones, el sector público en general abran a los ciudadanos lo que debería ser obligación. De hecho, en el Ecuador existe la ley de acceso a la información, pero la verdad que es terrible porque primero los ciudadanos cuando queremos acceder tenemos miles de trabas, no es amigable la página y si vamos a las instituciones públicas a exigir nuestro derecho de acceso a la información porque requerimos de alguna información, hay miles de trabas, se demoran, o sea, una ineficiencia y una burocracia que realmente molesta. Yo creo que por ahí parte el hecho de que a los ciudadanos tampoco les interesa esto de acceder a la información pública por el mismo hecho de necesidad de saber, sino porque obligatoriamente tiene por un trámite los estudiantes, es decir, ¿cómo cambiamos esa cultura del burócrata? Bueno, yo creo que ahí lo que tú mencionas es muy cierto, es la realidad que estamos viviendo en los últimos años. Tenemos una ley que data del 2004 y que realmente ya no se adecúa a la realidad actual, no se adecúa ni siquiera al marco constitucional. Pero más allá de eso, el problema está en las prácticas, ¿no es cierto?, en esta cultura, tanto de los funcionarios como de los ciudadanos. El gobierno abierto lo que busca es fundamentarse en varios ejes. Uno de esos ejes justamente es la transparencia y el acceso a la información pública. Desde el proceso que estamos impulsando en el Ecuador, lo que se busca es cimentar las bases para que esa transparencia cambie. ¿Esto qué implica? Implica no solo el tema de sensibilizar a los ciudadanos, implica no solo generar cambios a nivel de la política institucional de las distintas entidades del Estado. Hay un compromiso en el Plan de Acción de Gobierno Abierto que justamente se orienta a implementar una estrategia que busque mejorar el cumplimiento de la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, pero tanto en la perspectiva de la transparencia activa como de la transparencia pasiva. O sea, no solo queremos que los ciudadanos tengan una mejor respuesta el momento que van a solicitar información, sino que tengan que evitar esa solicitud de información y que esa información esté ya disponible de manera activa en las distintas instituciones. Ahora, ¿esto qué implica? Implica, por ejemplo, abrir datos para que toda esa información esté disponible en un formato de datos abiertos y que las personas, los ciudadanos, los investigadores puedan utilizar esa información, procesarla, reutilizarla. Hay un tema también ahí, como tú mencionabas, de cultura, ¿no es cierto? Y quizá eso es lo más complicado de cambiar. ¿Cómo hacemos entender a los funcionarios que la información no les pertenece a ellos, que no les pertenece a las instituciones, sino que nos pertenece a todos los ciudadanos? Parte de la lógica del proceso de gobierno abierto es justamente generar un cambio transformacional en cuanto a la dinámica de relacionamiento entre los ciudadanos y las instituciones y el gobierno. Que miren a los ciudadanos como un actor con el cual pueden colaborar e impulsar los procesos que las instituciones tienen a su cargo. Pero eso también implica que los ciudadanos puedan asumir un rol de corresponsabilidad y no esperen que únicamente el Estado solucione todos los problemas. Por supuesto, para cambiar la realidad en cuanto al acceso a la información pública, creo que es importante también que la ley pueda ser reformada y esa ley pueda incorporar una serie de estándares que a nivel internacional ya se están implementando justamente para mejorar la eficiencia y la calidad de la información que puede ser entregada y puesta a disposición de los ciudadanos. No es un proceso fácil, pero es un proceso que estamos trabajando como país justamente en esta lógica de trabajo colaborativo entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Daniel, dentro de estos pilares del denominado concepto de gobierno abierto está, por ejemplo, esto de transparencia y acceso a la información pública, que vamos, que es más que obvio, pero no lo es, digamos, en la práctica. Integridad y rendición de cuentas, colaboración e innovación pública ciudadana. Voy a poner un solo ejemplo. Todas las instituciones y niveles de gobierno, sea local, nacional, hacen esta famosa rendición de cuentas, que la verdad que es una burla, es una tomadura de pelo. Hacen a veces en grandes salones, se gastan un pocotón de plata y no hay un ciudadano
que sea el que recibe esa rendición de cuentas. Lo hacen porque están obligados por la ley. Se toman días, semanas en preparar estos famosos informes de rendición de cuentas que realmente lo que genera esa sensación de ineptitud y simplemente cumplir porque me exige la ley, pero no realmente porque necesito informar, porque es mi obligación como entidad pública. Entonces, claro, es esa cultura, ¿no?, que yo puedo poner miles de ejemplos, pero no sé si ustedes lo han analizado. ¿Y qué se puede hacer cambiar desde la sociedad civil? Porque vamos, que el Estado no lo va a hacer. Sí, totalmente cierto lo que acabas de mencionar. Es una realidad que hay que cambiar la forma en la que se hace la rendición de cuentas y el cómo se hace la rendición de cuentas. Yo quiero poner ahí un ejemplo bastante concreto que está aterrizado el proceso de gobierno abierto, no a nivel país, Ecuador, sino a nivel de Quito. Quito tiene ya un plan de acción de gobierno abierto que ha finalizado. Estamos iniciando en el proceso de co-creación de un segundo plan de acción, pero en el primer plan de acción se incorporó un compromiso denominado agendas abiertas. ¿Esto qué significaba? Ir más allá de la tradicional rendición de cuentas, que llegamos al final de un año y el funcionario nos cuenta lo maravilloso que realizó durante ese año, dejando de lado las cosas que no funcionaron, dejando de lado las cosas que no se hicieron, no contando a la ciudadanía cómo van a solventar esas situaciones que no funcionaron. Estas agendas abiertas lo que buscaban es que el alcalde, concejales, secretarios metropolitanos, directores de empresas públicas metropolitanas, den cuenta a la ciudadanía de con quién se reúnen, cuándo se reúnen, para qué se reúnen, qué decisiones se toman en esas reuniones. Esta es una forma mucho más cotidiana de rendición de cuentas. Por supuesto, esta fue una iniciativa que surgió desde la sociedad civil, fue acogida por la municipalidad, pero en la práctica no fue implementada. Es uno de los compromisos que no se logró cumplir dentro del plan de acción de Quito. Sin embargo, este es un ejemplo de lo que ya sucede en otros países como Chile, en los que las autoridades rinden cuenta de esta manera permanente a la ciudadanía, y sobre todo porque este es un mecanismo que permite el control social y hacer seguimiento a esos posibles conflictos de intereses que pueden generarse en las decisiones que las autoridades toman cuando se reúnen con actores privados, actores públicos o incluso actores ciudadanos. Esa es un poco la lógica que deberíamos también buscar a nivel país para poder entender a qué responden esas decisiones y justamente si efectivamente en esas situaciones existen o no posibles conflictos de intereses. Creo que eso es una rendición de cuentas mucho más efectiva. ¿Y qué hacemos los periodistas, los medios o aquellos estudiantes que a veces necesitan acceso a cierta información y dicen, no, es que es clasificada y no le puedo dar? Voy a poner un ejemplo, no voy a dar el nombre, pero una institución, una empresa pública de telecomunicaciones que se quiso ingresar o conocer cómo estaban los organigramas, la estructura. Y dijeron que no, que era confidencial, que había que pedir vía Kipux, etcétera, etcétera. Sí. Como una empresa pública que está para los ciudadanos, ¿no?, y que no maneja temas de seguridad del Estado, como decir, dice que no puede dar ese tipo de información. ¿Qué hacemos los periodistas? ¿Qué hace un estudiante, un maestro que necesita información para generar ciencia, para generar investigación, contenido? Es decir, también hay unos bloqueos institucionales en ciertas entidades, Petroecuador, qué sé yo, tantas de esas, ¿no? Sí, yo creo que eso pasa por un lado por el desconocimiento y por otro lado también por la falta de apertura de las mismas instituciones y la voluntad política de quienes dirigen esas instituciones o estas empresas públicas. Me ha pasado personalmente que no he podido tener acceso a cierta información, por ejemplo, en temas mineros, y voy a omitir el nombre de la institución, y no es el Ministerio Rector de la Política Minera, pero ahí hay dos canales, hay dos mecanismos que todavía se tienen para poder buscar el acceso a esa información. El uno es la Defensoría del Pueblo, que puede interponer una acción directa con la institución que ha negado la información. Y si eso no funciona, tenemos un mecanismo judicial, la acción de acceso a la información pública. Por supuesto, esto a los ciudadanos nos limita, ¿no? Nos desmotiva. El hecho de ya tener que acceder a la justicia es una pérdida de tiempo, no sabemos cuál va a ser luego la respuesta, aunque en los últimos casos que la justicia ha tramitado respecto de acciones de acceso a la información han sido favorables a los ciudadanos.
independientemente del tiempo que eso haya tomado, ¿no? Pero existen estos otros mecanismos. Ahora, en la práctica, ¿cómo nosotros podemos solventar justamente esas necesidades de información? Más allá de ser recursivos, lo que ha funcionado en muchos casos es el contacto directo con las instituciones, ¿no es cierto? Hacerles entender para qué es esta información, hacerles entender que la información no puede ser declarada reservada de manera unilateral por el entendimiento de que esa información puede ser mal utilizada. Esa no es una discrecional, no es algo que pueden hacerlo de manera discrecional. Las instituciones tienen que registrarlos en un listado de manera anual frente a la Defensoría del Pueblo. Si no está en ese listado, no puede considerarse información reservada, menos confidencial. Entonces, yo creo que ese es un trabajo que todavía se tiene que hacer con las instituciones, que logren entender que la información le pertenece al ciudadano y que no hay motivación para poder negar el acceso a esa información. Es complejo, yo comprendo perfectamente porque he pasado por esa situación, pero ahí lo importante es seguir presionando, seguir generando demanda desde la ciudadanía, desde los medios, desde los investigadores, y que las instituciones puedan mirar que esa demanda implica un cambio o debe implicar un cambio en la lógica en cómo se está gestionando la información al interno de las instituciones. Daniel, estoy con el tiempo. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias a ustedes. Daniel Barragán, miembro de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a propósito de este concepto de gobierno abierto.